de OCIPER y el artículo que encabeza hoy la entrega informativa de este medio independiente con el cual tenemos contacto cada semana dice: alza en cuentas de la luz. El gobierno contrató a 2 asesores que trabajan para empresas eléctricas para establecer la fórmula de cobro. El artículo es de Daniel Mesa, que es periodista de CIPER y que está hoy con nosotros. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. El debate ha sido generoso en torno a las alzas en la cuenta de luz y nos interesa conocer cada uno de los mecanismos en el cual hemos llegado a establecer cuánto vamos a tener que pagar. Así que muy interesados en este tema. Bienvenido a Paisajes. Buenos días, Aldo. Buenos días al equipo. Gracias por la invitación. Bueno, Aldo, el año pasado, durante el segundo semestre, el gobierno se estaba quedando sin plazo para legislar, para descongelar las tarifas eléctricas, que recordemos fueron congeladas en 2019, a fines de octubre de ese año. Y lo que hace básicamente el gobierno, el ministro de Energía, Diego Pardo, se junta de manera reservada el 4 de septiembre con los senadores de la Comisión de Energía y Minería, y finalmente acuerdan a puertas cerradas contratar a 2 consultores privados de la empresa Valgesta, a Ramón Galaz y Andrés Romero. El negocio de esta consultora es básicamente asesorar a las empresas eléctricas, a las empresas del sector. Por lo tanto, cuando a esta empresa, a las eléctricas le va bien, a esta consultora le va bien, ¿ya? Luego de aquello, luego de la contratación, sostienen 3 reuniones de manera reservada, reuniones de trabajo, como le denominó el Ministerio de Energía. Y básicamente los objetivos son 2. Ver el mecanismo que se va a generar para pagar la deuda con las empresas eléctricas y también generar un mecanismo para proteger a la población más vulnerable. Lo que nos llama la atención en ese momento, primero, es que el gobierno, teniendo todas las herramientas para convocar a diferentes expertos académicos, lo que hace es, a puertas cerradas con la Comisión de Energía del Senado, es convocar a estos 2 expertos, ¿ya? Hicimos las consultas, comenzamos a consultar en octubre del año pasado de por qué a estos expertos, y a nadie le llamó la atención. Los senadores dicen que no hay un conflicto de interés, el ministro de Energía tampoco dicen que hay un conflicto de interés, que básicamente son expertos del área, siendo que hay más consultoras, ¿ya? Sabemos que el gobierno estaba contra el tiempo, tenía que legislar durante el segundo semestre del año pasado, pero pudo haber realizado una invitación cerrada a diferentes consultoras, a diferentes expertos. Luego, el 27 de octubre de ese año, se genera una reunión de trabajo luego de estas 3 sesiones, y lo que dice el Ministerio de Energía es que bajo las reuniones y las asesorías de Valgesta, de Romero y Galaz, lo que logra es tener un pequeño paquete para presentarlo para la discusión legislativa. Eso nos llama la atención. Cuando se establece este mecanismo en términos de un aspecto tan importante como fijar nuevamente las alzas de tarifa después de 2 congelamientos, 2019 y 2022, Daniel, ¿ustedes consideran que hay evidentemente un conflicto de interés en medio de la fijación de tasas por parte del Ministerio convocando a asesores de las compañías, ¿no? O sea, los antecedentes que nosotros ponemos, primero, hacernos la pregunta de por qué a estos 2 asesores. Finalmente lo que nos responden en su momento es que fue un mandato conjunto entre la Comisión de Energía del Senado y el Ministerio, pero también la pregunta de por qué no se abrió esta invitación a otros actores, por ejemplo, a los consumidores, a representantes de los consumidores. Por ejemplo, el CONADECU solamente participó este año de la discusión legislativa, pero del proyecto de las conversaciones prelegislativas no hubieron representantes de los ciudadanos, que nosotros creemos que es importante para un proyecto con una consecuencia social tan importante. ¿Estos asesores son también asesores parlamentarios o no? Han asesorado a parlamentarios. De hecho, Rafael Proens, senador RN, dice que Ramón Galaz lo ha asesorado un par de ocasiones, pero sin cobrarle ningún peso. Pero otra cosa que nos llama la atención es que pedimos las actas de esos 3 encuentros de la mesa de conversación sobre estabilización tarifaria, donde se discutió de cómo descongelar las tarifas, y el Ministerio de Energía nos dice que no tiene registros de que se conversó. Nos manda una nómina simplemente de los asistentes, donde logramos chequear que estaba Ramón Galaz y Andrés Romero, estuvo también el Ministerio de Energía y representante de los senadores, pero no hay registro de qué se conversaron en esas instancias. Lo que para nosotros nos parece clave también transparentar qué se conversó. ¿Y por qué se establece ese mecanismo de no conocer las actas? ¿Es por reglamento? Lo que no dice el Ministerio de Energía es que simplemente no cuentan con la información, no la registraron, y según la ley de transparencia, si ellos no registraron la información, no están obligados a mandarla, no tenían registro simplemente. Una vez que pedimos esa información vía transparencia, nos llega solamente el informe final de Valgesta, que se llama Propuesta de Estabilización Tarifaria, por el cual el gobierno pagó 26 millones de pesos. Y nos responden que no hay registro de esas conversaciones. Solamente están las nóminas. Establezcamos que los senadores que componen la Comisión de Minería y Energía del Senado son José Luis Castro del Partido Socialista, Rafael Proens de Renovación Nacional, Lucio Vespergues de la UDI, José Durana de la UDI y Jaime Quintana del PPD,
a los cuales ustedes también sondearon, ¿no? Sí, nos comunicamos con los 5 equipos de prensa, solamente Proens y el senador Castro quisieron responder las preguntas. El resto se excusó y luego dejó de responder. Algo importante, cuando comenzamos a investigar esto en octubre, empezamos también a revisar los portales de transparencia para ver para qué se contrató a estos asesores, qué funciones cumplían y cuánto se les pagaba. Nos llamaba mucho la atención eso, que no habían registros públicos. Luego, en noviembre, entre noviembre a febrero, el Ministerio de Energía nos responde finalmente que se les contrató para entregar un estudio de estabilización tarifaria, donde finalmente se establecen varias cosas. Primero, el mecanismo con el que se va a ajustar el cargo MPC, que es el cargo extra que vamos a pagar hasta el 2035 para saldar las deudas con las eléctricas. Y también un subsidio hacia la población más vulnerable. Finalmente, el Ministerio de Energía, la semana pasada, cuando estábamos cerrando edición, reconoce que no ocupa todo el informe que le entregó Valgesta en diciembre del año pasado, pero que sin embargo ocuparon ciertos elementos que fueron importantes para la discusión legislativa. Y por eso a nosotros nos llama la atención y ponemos estos antecedentes sobre la mesa, porque creemos que es importante evaluar cómo una medida, una política pública, una ley con tanto impacto social, fue discutida sin un representante de los ciudadanos, por ejemplo, y cómo esa discusión prelegislativa estuvo con 2 consultores, cuyo negocio, lo vuelvo a reiterar, es asesorar a las empresas privadas. Claro, y ustedes establecen el nexo entre que mientras mejor le vaya a las empresas privadas, más ganan los consultores de las empresas privadas, ¿no? O sea, en el reportaje en ningún momento decimos eso, solamente dejamos el antecedente. Gente que trabaja para las empresas privadas, ¿cierto?, estuvo asesorando la discusión prelegislativa de este proyecto de ley tan importante. Es normal que las comisiones del Senado, de la Cámara de Diputados, se junten con los ministerios, ¿cierto?, a generar discusiones prelegislativas, pero el Estado también tiene la capacidad técnica para presentar a sus expertos, para tener expertos que los ayuden con propuestas. Los senadores y los diputados y diputadas también tienen equipos técnicos, asesores que les ayudan con esta política. Por eso nos llama la atención que se hayan convocado a estos 2 expertos. Ustedes están desarrollando este tema desde hace un montón de rato, Daniel, es decir, desde el año pasado, básicamente, en términos de investigar cómo va a ser el proceso de fijación de las nuevas cuentas tras el descongelamiento y lograron hablar con los asesores, ¿no? Sí. ¿En un momento? Sí. Contactarse con ellos, digamos. Sí, logramos hablar con ellos, con Ramón Galá y Andrés Romero, les pedimos su versión sobre esto, y ellos no ven un conflicto de interés sobre el tema. Consideran que es normal que consultores de la industria eléctrica puedan prestar su experiencia, sus conocimientos a la discusión política, ¿ya? Pero creemos que también es importante que el gobierno, el Senado, el Parlamento también transparente bajo qué criterios se nombran a las personas, ¿cierto?, que van a asesorar políticas públicas, la discusión prelegislativa. Lo que nos responden todos es que es por su experiencia, pero también hay otras consultoras, también hay otros centros de estudios que manejan el tema. ¿Ya? Nosotros también comprendemos que el Estado no alcanzaba a hacer una licitación pública porque podía tratar semanas y era un tema era una urgencia legislativa, pero sin embargo puedo invitar a más de un grupo de consultores, ¿cierto?, a hacer propuestas. La crítica fundamental que recibió el ministro Pardo es que hubo poca información, no solo a nivel parlamentario, sino que a nivel de ciudadanía con respecto a un tema tan delicado como un alza de esta envergadura de las alzas de las cuentas de la luz, ¿no? El CONAECUS, que representa a los consumidores, a los ciudadanos, también se queja de lo mismo. Cerrando edición les preguntamos si ellos fueron tomados en cuenta en la discusión prelegislativa, sus propuestas fueron tomadas en cuenta, fueron evaluadas, y nos responden que no, que durante meses tratan de juntarse con el Ministerio de Energía, de ser escuchados, no lo son, y finalmente sostienen 2 reuniones, 2 audiencias con el Ministro de Energía en enero y en marzo, luego de insistir. Luego van a participar de la discusión legislativa, pero invitados por el Parlamento, por el Congreso, no por el Ministerio de Energía. Se ha hablado mucho de los subsidios, se ha discutido a nivel parlamentario, se ha discutido a nivel gubernamental, se está discutiendo con las grandes empresas mineras. ¿El CONADECUS tendrá alguna participación en términos de cómo se van a otorgar los subsidios y cómo podría modificarse lo que ya está planificado, ¿no? Lo que plantea el CONADECUS básicamente es un subsidio que sea permanente al consumo, muy parecido a lo que es el subsidio a las cuentas del agua, ¿ya? Pero el subsidio actual es transitorio hasta el año 2026. Perfecto. Oye, Daniel, en esta materia seguramente va a haber muchísima repercusión en torno a lo que pasa y en torno a cómo llega a resolverse el tema, porque permanece en discusión, más allá de que las cuentas ya están llegando con un alza, lo que también ha provocado una suerte de polémica. Se supone que esto va a tener repercusiones una vez que los ciudadanos comiencen a sentir lo que es la carga del alza, ¿no? Además que va a ser de manera progresiva también, como a los sectores de menor consumo, pero que es la mayoría de la población,
el cargo extra se le empieza a cobrar desde enero del próximo año también. Sin duda. Un tema muy interesante que les reiteramos, está el CIPER, que es el principal artículo que está en esta edición. Y queremos reiterar, Daniel, la importancia del periodismo independiente para llevar a cabo estos temas y para profundizar en lo que son situaciones que afectan tan directamente a la ciudadanía, ¿no? Sobre aquello es importante poner el foco cómo se realizan las políticas públicas, cómo se realizan las buenas políticas públicas, quiénes conversan, por qué se les elige. También aprovecho de avisar que durante el segundo semestre de este año se va a llevar a cabo el diplomado de investigación CIPER con la Universidad Diego Portales. Las postulaciones están abiertas hasta el 19 de julio, hasta el próximo viernes. Vale. Y que también hay un artículo de actualidad en estos momentos que es el sumario en la Comisión de Energía Nuclear por compra de pasajes a París inicia con fondos destinados a fortalecer la institución. Es de libre acceso el sitio de CIPER, pero recuerden que para mantener el periodismo independiente el llamado permanente es a colaborar de manera muy fácil y expedita a través de la página de ciperchile.cl. Reiterar que actualmente el 80% del presupuesto de CIPER, de nuestros recursos, provienen de nuestros socios, así que los invitamos y las invitamos a hacerse socios, a suscribirse a CIPER. Daniel, muchas gracias. Gracias a ti, Aldo, y el equipo por la invitación.